Amén, hermano. Vamos a seguir entonces en esta tarde con la palabra de Dios. Y vamos a seguir con el tema que habíamos iniciado el pasado domingo, ¿verdad? Que era la parte en Mateo 23, donde nuestro Señor Jesucristo acusa a los escribas y los fariseos y les habla bien fuertemente, ¿verdad? Y decíamos que esas advertencias, aunque nosotros, usted y yo, no seamos un escriba o un fariseo, sin embargo, cuando usted lea al inicio, dice que habló Jesús a la gente y a sus discípulos. O sea, que él se está dirigiendo, sí a los fariseos, sí a los escribas, pero también a los discípulos. Lo que indica que nosotros tenemos de tener presente las advertencias que Jesucristo hace en esa ocasión. Amén. Pero antes que sigamos, ¿verdad? Vamos a orar para pedirle al Señor que me ayude a mí y que nos bendiga en esta preciosa tarde con su palabra. Amén. Le invito a que esté ahí donde esté sentado, ore conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos infinitamente gracias por este día. Y ahora vamos a tomar este momento, Señor, para poder meditar en tu santa palabra. Palabra, Señor, de vida eterna, alimento para nuestra alma. Y dice su palabra que toda la palabra es buena para exhortar, enseñar. Dios mío, así que ayúdanos en esta tarde, Señor, para que podamos y permitamos más bien que su palabra nos ministre. Te pido que tú me ayudes a mí, Señor. Perdona mis pecados, mis ofensas. Me presento delante de ti, Señor, como un simple vaso de barro. Derrama sobre mí, Señor, su palabra. Tenga misericordia y podamos hoy ser edificados en su santa palabra. Ilumínenos, Dios mío, y ayúdenos, que sea su Espíritu en medio nuestro, ayudándonos y enseñándonos, Padre, en Cristo Jesús. Quita toda distracción, Padre, y podamos poner atención a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a estar leyendo y analizando. En Cristo Jesús depositamos esto, bendito Dios, y le alabamos y le bendecimos. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Entonces, sí, hacemos rápidamente un repaso de lo que vimos, ¿verdad? Una de las primeras cosas que el Señor hace es que acusa a los fariseos que dicen y no hacen. Y es una advertencia que, ¿verdad?, decíamos el pasado domingo, que vale para nosotros. Ellos hablaban bastante, pero no hacían lo que ellos predicaban. Y Jesucristo le dice a los discípulos, dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y hablamos rápidamente, ¿verdad?, que interesantemente, independientemente de quién es el que transmite el mensaje, aunque tenga fallas, Jesucristo reconoce que si el mensaje es correcto, que si es de la palabra, hay que tomarlo, pero no imitar lo malo de la persona. Pero también es una advertencia para nosotros como cristianos y principalmente los que enseñan y que predican, que debemos de ser consecuentes con lo que predicamos. No significa que somos perfectos, no significa que lo que predicamos lo podemos vivir 100% todos los días, pero sí significa que tenemos el deseo y hacemos todo lo posible para conformarnos a lo que predicamos y vivirlo. También vimos que ellos ponían cargas pesadas en el verso 4, ¿verdad? Ponían cargas pesadas sobre la gente, cosas que Dios no les había mandado, ellos los ponían. ¿Se acuerdan? Decíamos que tenían 613 prohibiciones. Ellos interpretaban la ley, Dios decía algo y ellos le agregaban y lo interpretaban, y entonces decían, el reposo es tantos kilómetros, después si pasas tanto ya pecaste, si levantaste tanto pecaste. Y que eso persiste en nuestros días en la iglesia, donde comenzamos a poner reglas más fuertes que la misma palabra pone, ¿verdad? También vimos que hacían las obras para ser vistos.
no para glorificar a Dios. Hacían las obras para que la gente los alabe y se enfocaban en lo externo. Y les gustaba, dice, las salutaciones, las primeras plazas. Y no lo hacían con un corazón para alabar a Dios, sino un corazón para alimentar su ego. Y nosotros debemos de hacer todo lo que hacemos, debemos hacerlo para honrar a nuestro Señor, no para ser vistos. También vimos que le gustaban los títulos, que les llamaban rabí, rabí. Y la verdad que decíamos que los títulos en sí no son malos. Aquí Jesucristo no está condenando los títulos, lo que está haciendo es condenando la actitud, que el título no lleve al orgullo, sino que el título lleve al servicio. Y quiero hacer una pequeña aclaración, ¿verdad? Tuvimos una conversación con un hermano y hablé acerca de padre. Dice, no llaméis a nadie padre, no llaméis a nadie maestro, no llaméis a nadie rabí. Vimos que nuevamente no es algo literal, porque el mismo Jesucristo después llama a algunos maestros. Y con respecto al padre, ¿verdad? No llaméis a nadie padre. Había enseñado que Pablo se veía como un padre espiritual y veía a las iglesias y a los discípulos que él tenía como sus hijos. Y yo decía que si alguien lo hace con ese espíritu de Pablo, está bien. Pero yo le quiero aclarar algo, yo no promuevo que me llamen padre. No me gusta, me doy a entender. Solo quería expresar de que hay personas que ven a cierto pastor o hermano como un padre espiritual, en el sentido de que ellos han sido los que los han guiado. Pero eso nunca debe de llevar al orgullo ni a la exaltación de la persona. Amén, es algo bien delicado este tema. Yo he escuchado gente que usa eso, dice, oh, él es mi padre espiritual, y puedo ver la intención de su corazón. O puede decir un pastor, como Pablo lo decía, ¿verdad? Como hijo y yo como padre. Todo tiene que ver con el corazón que lo hacemos, pero ciertamente es bien delicado porque esta terminología se usa muy mal hoy en día en el movimiento. Ustedes ya conocen, apostólico, profético, donde el padre espiritual ya ejerce autoridad y no se trata de eso. Amén. Así que no diga el pastor está promoviendo ese movimiento, no lo promuevo. Amén. Simplemente me doy cuenta porque tengo contacto con otras personas y puedo ver uno de los documentos que estamos usando los viernes para discipular, habla del concepto de padre espiritual, pero lo habla de un aspecto bíblico, un aspecto correcto, que así como un padre ama a sus hijos y quiere cuidar, nosotros debemos ser de la misma forma cuando discipulamos a alguien, debemos de cuidarlo. Cuando se aborda de ese aspecto es bíblico, es correcto, pero con mucha sabiduría, ¿verdad? Cuando yo veo que alguien dice mi padre espiritual y le dicen en inglés daddy y lo exaltan, yo no me gusta eso, no creo que es correcto, no es bíblico. Amén. Solo quería hacer la aclaración porque se puede malentender lo que yo estaba diciendo y quería aclarar ese asunto. Si usted me dice padre, le voy a decir, ¿sabe qué? Yo no me gusta eso. Con costo, pastor, con costo, ¿me entiende? Pero quería hacer esa aclaración, amén. Bien, y veíamos otras cosas, ¿verdad? Donde ellos, dice que cerraban el reino de los cielos a los otros. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Cristo era el Señor. Yo estoy convencido que ellos lo sabían, ¿verdad? Pero abiertamente lo negaban. Por eso es que ellos cerraban las puertas al reino de los cielos. Y hablábamos, ¿verdad?, de que ¿por qué ellos decían blasfemas? Porque Jesucristo se identificaba como Dios. Y hablábamos que Satanás sigue haciendo lo mismo a través de otras religiones, otras denominaciones que se dicen cristianas, que no reconocen a Jesús como Dios. Así como los judíos. Por eso es que lo crucificaron, porque si tú siendo hombre te haces igual a Dios. Pero Jesucristo es Dios, por eso su sacrificio fue válido. Entonces aún hay gente que
cierra las puertas al reino de los cielos porque no enseñan que Jesús es el Señor, Jesús es Dios. Y vimos también que rápidamente que dice que devoraban las casas de las viudas. ¿Y a qué se refería eso? Es que ellos tenían tanto el corazón en la riqueza que veían a las viudas no con compasión, sino como personas donde podían ellos fácilmente sustraer sus propiedades, sus bienes. Y se las ganaban con su apariencia externa. Y lo comparábamos al evangelio de la prosperidad, donde ese es el enfoque, ven a la gente y la forma como sustraer sus bienes. Y ahora vamos a seguir entonces en el verso 15. Amén, en el verso 15 de Mateo 23. Dice el verso 15, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque dice, recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Palabra bien fuerte. ¿Qué significa prosélito? Simplemente lo vamos a resumir, es que un convertido. Ellos recorrían para convertir personas al fariseísmo. Quiero leerles un comentario rápidamente. Dice este comentario que los convertidos de los fariseos eran atraídos al fariseísmo, no a Dios. Eso es interesante. ¿Por qué la gente se convertía al fariseísmo? Porque eran atraídos a la religión, al sistema, pero no a Dios. Por haberse enfrascado tanto en los detalles de sus leyes tradicionales y regulaciones, habían perdido de vista al que las leyes señalaban, a Dios. O sea que los fariseos se habían tanto enfocado en las reglas y en las regulaciones, que era tan importante eso, que se habían olvidado de quién las había dado, quién es Dios. Su Dios era su religión, su Dios eran sus reglas. Tanto así que no pudieron ver a Dios hecho hombre en Cristo Jesús, porque Jesús no encajaba en sus regulaciones, en su sistema. Dice, como religión de obras, que era el fariseísmo, al fin ponían presión en la gente para que superaran los demás en conocimiento y obra. Y el conocimiento es correcto, pero no cuando está absento de amor. Ellos hacían tanto presión en que respeta esto, lo otro, que se habían olvidado de lo más importante. Dice que cuando un profesor es hipócrita, lo más probable es que sus estudiantes sean aún más hipócritas. Eso es lo que pasaba con los fariseos. Por eso Jesús les dice que sus discípulos se volvían 2 veces más hijos del infierno. ¿Qué nos dice esto? Que debemos de guardarnos, hermano, de crear fariseos por poner un énfasis desmedido en la obediencia superficial, a expensas de la renovación interior. Cuando uno hace tanto énfasis en lo externo, hay un riesgo de que estemos creando fariseos. El enfoque es un cambio interno, y ese cambio interno va a traer cambios externos. Pero el enfoque es cuando Jesucristo tiene que entrar, las palabras, las enseñanzas de Jesucristo tienen que entrar en una persona y hacerla cambiar por lo interno, no por lo externo. También, ¿qué pasaba? Que estas personas, escribas y fariseos, su ley no estaba acompañada de amor y de bondad. Y el conocimiento, la verdad de Dios siempre tiene que estar acompañada de bondad. Ellos eran celosos por la verdad, pero carecían de amor y de misericordia. Nos dice la palabra de Dios en Romanos 15, 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Y luego dice, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Pero dice que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Y luego dice, llenos de todo conocimiento. Porque si solo hay conocimiento y no hay bondad, uno se vuelve fariseo. Pero cuando hay conocimiento con la bondad,
tú puedes amonestar a tu hermano. Pero cuando solo tienes conocimiento y no tienes amor, no amonestas. Comienzas a destruir. Pero el conocimiento siempre tiene que estar ligado con la bondad. Es muy probable que los fariseos exponían su conocimiento para alimentar su ego, pero no para edificar. Se hinchaban probablemente ellos, pero abatían el pueblo con sus cargas. No edificaban al pueblo, sino que lo juzgaban hipócritamente, porque ellos se consideraban mejor cuando ellos mismos eran peores. Dice, ¿se acuerdan? Jesús les dice, ustedes ponen esas cargas, pero ustedes ni las mueven con un dedo. Bueno, nuevamente digo, no hagamos fariseos, hagamos discípulos de Jesucristo. Pero también podemos ver algo aquí, y es algo súper importante. Cuando Jesucristo les dice, ustedes recorren mar y tierra para ser un convertido, y una vez que lo tienen, ese convertido se vuelve 2 veces más hijos del infierno que ustedes. Si nos ponemos a pensar, está dando algo bien profundo aquí el Señor, y es que lo que enseñamos tiene un impacto en los discípulos, en los oyentes. Lo que está diciendo es que aquellas personas que se convertían al fariseísmo escuchaban las enseñanzas de los fariseos. ¿Y cuál era la consecuencia? Es que ellos se volvían no hijos de Dios, sino que 2 veces hijos más del infierno. Lo que significa que lo que nosotros enseñamos tiene un impacto en las personas que nos están oyendo. Estas personas eran enseñadas por escribas y fariseos, pero las enseñanzas y el ejemplo que ellos recibían no los hacían más hijos de Dios, sino que lo que Jesús dijo, 2 veces más hijos del infierno, que sus mismos maestros. Es bueno recordar lo que Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4:16. Le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, lo que está diciendo Jesús aquí es que ellos, teniendo la palabra de Dios, enseñaban incorrectamente. Y ese era el impacto que había sobre la gente que lo seguía. Usted y yo, hermanos, somos de ejemplo. Tenemos que asegurarnos que el ejemplo que damos es el reflejo de Jesucristo. Es serio lo que le dice Pablo al joven Timoteo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Doctrina es enseñanza. Porque haciendo eso te salvarás a ti y a los que te escuchan. Por eso el Señor dice, ¿verdad? Creo que es en Santiago, no os hagáis maestro mucho de ustedes, porque eso lleva mayor condenación. Nosotros cuando predicamos debemos de enfocarnos en las palabras de Jesucristo y llevar a la gente a Cristo. Interesantemente, ¿por qué dice eso aquí nuestro hermano Pablo cuando le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo? En ese mismo capítulo, más atrás en el verso 7, quiero leerles rápidamente, verso 6 en adelante, dice lo siguiente, el hermano Pablo dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Como te rogué, lo dejo hasta ahí. Lo que quiero denotar aquí es que habla de fábulas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué le dice ten cuidado de ti mismo? Porque había un problema. Habían ciertas personas que estaban predicando herejías, cosas falsas. Y aquí Pablo las identifica como fábulas. Dice en el verso 7 de 1 Timoteo 4, desecha las fábulas profanas y de viejas. Más atrás, en 1 Timoteo 1:3 en adelante, dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia
para que mandase a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Nuevamente Pablo dice que habían gente que se prestaban atención, aquellos que no enseñaban, o más bien enseñaban diferente doctrina. Dice que prestaban atención a fábulas. Y también en 2 Timoteo 4, 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Y me puse a indagar, me llamó la atención, ¿verdad? Porque aquí Jesús les está diciendo a los fariseos, ¿verdad?, de que cuando es un convertido lo vuelven 2 hijos más del infierno, 2 veces más hijos del infierno. Y comencé a decir, wow, lo que predicamos tiene un impacto. Pablo le dice: ten cuidado a Timoteo de lo que enseñas. ¿Y qué estaba pasando? Comencé a indagar, me llamó la atención fábulas. ¿Qué es fábulas? Hay un comentario, dice aquí, sobre 1 Timoteo 4, más bien en capítulo 1, versículo 4, dice que las fábulas probablemente se refieren a las numerosas leyendas que los judíos habían añadido al Antiguo Testamento. A menudo los judíos ampliaban las genealogías del Antiguo Testamento, inventaban nombres y fabricando leyes en torno a ellos. Interesantemente, esto sucede hoy en día. Y quiero hablar un poco de eso. Porque ¿qué es fábulas? Es un cuento, es una historia, es algo ficticio. Tristemente hoy en día, en ciertos círculos cristianos, o podemos decir en la cristiandad en general, se ha levantado una fascinación por las revelaciones y por nuevos cuentos. Ya la gente no le basta la palabra de Dios, porque lo encuentran antiguo, ya no, y se enfocan en buscar una nueva revelación, algo nuevo. Eso son fábulas, porque son historias. No es mi nueva revelación que va a impactar a la gente, es lo que ya ha sido revelado en la palabra de Dios. Es triste que hoy en día se busca tanto eso. El viernes hemos estado estudiando un poco acerca del Espíritu Santo para aquellos que han podido venir. Y cuando hacemos y estudiamos bien la palabra, ¿y qué hace el Espíritu Santo? Hermanos, el Espíritu Santo nos lleva a la verdad, ¿cierto? Pero ¿cuál es la verdad, hermanos? La palabra de Dios. El Espíritu Santo te va a llevar a un mayor conocimiento a través de la palabra de Dios. No te va a llevar a nuevas revelaciones. Te va a llevar a la palabra de Dios. Y te va a llevar a mayor entendimiento en la palabra de Dios. Cuando hacemos un énfasis tanto en las revelaciones, pero que no están sustentadas por esto, nos desviamos. Amén. Jesucristo le dice no me recuerdo si fue a Timoteo: confórmate a las palabras del Señor Jesucristo, confórmate a eso. Y aquí lo dice claramente, dice que apartarán su oído de la verdad y se volverán a las fábulas. He escuchado tantas fábulas en estos tiempos, tantas cosas. Ciertamente pueden haber sueños,
Ciertamente Dios nos puede hablar, pero tiene que ser todo en el contexto de la palabra de Dios. Es un peligro cuando nos desviamos solo por los sueños, solo por los sueños. No todos los sueños son de Dios. Ciertamente algunos sí, otros no. Por dejarse guiar por solo la revelación, hay gente que han comenzado sectas y se han desviado de la palabra. Es importante entender que esta palabra fue dada, esta palabra fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu, yo por lo menos, yo no entiendo 100% todo lo que está en la Biblia. Yo estoy indagando, profundizando. ¿O no es así? Entonces, ¿por qué el Espíritu necesitaría llevarme a algo mayor que no está aquí? No sé si me puedo dar a entender. Si todavía no entiendo todo lo que está aquí, ¿cuál es el sentido? El Espíritu me va a llevar a esto para profundizar en esto. Amén. Es esta palabra que nos va a edificar. ¿Qué hacían los fariseos? Se desviaron de la Biblia. Comenzaron a hacer su propio sistema, en su propia interpretación. Hoy en día he escuchado tantas cosas que es realmente increíble cómo la gente sigue. La gente está presta a escuchar un cuento. La gente se pasa hablando de esto, lo otro. Y yo tuve esta experiencia. Y le dicen amén a todo cuando usted se analiza esa experiencia. Muchas veces no está ni en el cuadro bíblico. No tiene nada que ver con la palabra. No edifica en nada. Solo es novedoso, como una novela nueva. ¿Qué va a pasar? Pero en sí no trae edificación. Debemos de buscar las cosas que van a edificar nuestras vidas, hermanos. Quiero leerles rápidamente algunas cosas que anoté de un comentario que encontré tan interesante. A través de esto, de estas simples palabras de Jesucristo, podemos ver características de las personas que caen en herejía. Una de ellas es que lo que mueve es el deseo de lo novedoso. Eso es lo que los mueve, lo novedoso. Es como el que quiere ir a la última moda o experimentar la última novedad. Desprecian las cosas antiguas por la sencilla razón de que son antiguas y desean cosas nuevas, nada más porque son nuevas. El cristianismo ha tenido siempre el problema de presentar la verdad antigua de una nueva manera, pero la verdad no cambia. Cada edad tiene que encontrar su propia manera de presentar la misma verdad. Está correcto presentar de forma distinta, pero la verdad es una, la verdad no cambia. Podemos tomar formas. Pablo lo hacía para presentar el Evangelio, pero el Evangelio es el Evangelio, no cambia. Es el mismo mensaje. Un maestro o un predicador debe hablar a su audiencia en el lenguaje que pueda entender, pero la antigua verdad y la nueva presentación deben ir de la mano. Es la misma verdad que se va a predicar siempre, porque esa es la verdad que cambia y que liberta. También, ¿qué pasa con estas personas que exaltan la mente a expensa del corazón? Su concepción de la religión es que es especulación y no experiencia. El cristianismo no ha exigido nunca que una persona deje de pensar por sí misma, pero sí exige que su pensamiento esté dominado por una experiencia personal de Jesucristo. Las personas hoy en día se mueven por experiencia, pero sin tener relación con Jesucristo. Lo importante es tu relación con Jesucristo. Yo puedo sentir muchas cosas, pero debo de recordarme si eso me lleva a tener una mayor relación con Cristo. Amén. También, cuando se llega a ese punto que podemos ver con los fariseos, podemos ver con estas nuevas revelaciones, se mueve la arrogancia y no la humildad. Porque yo tengo mayor revelación, porque a mí Dios me ha hablado,
porque a mí Dios me ha revelado cosas que a ustedes no. Ustedes no entienden, yo estoy a otro nivel. Eso es lo que pasa cuando nos salimos de la Biblia y exaltamos la revelación. La revelación ya está. Es Cristo. Usted tiene mayor conocimiento de Cristo, tiene mayor conocimiento de Dios. Es así. Es así. También, interesantemente, dice que es culpable del dogmatismo sin conocimiento. ¿Qué es dogmatismo? Lo que funciona, lo práctico, pero sin conocimiento. Y eso no debe de ser así. No sabe esa persona realmente lo que está hablando, ni entiende realmente el significado de las cosas sobre lo que dogmatiza. Lo extraño de la discusión religiosa es que todo el mundo se cree con derecho de expresar su opinión dogmática. En todos los otros terrenos se exige que la persona tenga un cierto conocimiento antes de establecer una ley. Pero hay algunos que dogmatizan acerca de la Biblia y su enseñanza, aunque no han tratado nunca de describir lo que han dicho los expertos en el lenguaje y la historia. Se lo resumo en forma sencilla. Se van por la experiencia sin ir a la palabra. Comienzan a hablar de cosas que ellos no entienden. Comienzan a hacer doctrina de algo que ellos experimentaron, sin realmente ser capaces de ir a la palabra y ver si es defendible a través de la Biblia. No sé si me puedo dar a entender. Es triste, nosotros creemos en el Espíritu Santo, pero ha habido un error tan grande en el movimiento del pentecostalismo, donde se ha exaltado tanta la experiencia que se dejó a un lado la palabra, y ambas cosas son necesarias. Ambas cosas son necesarias. Una vez yo dije, enseñando sobre una cierta enseñanza, que esa enseñanza se basaba mucho en la experiencia. Es que a mí Dios me dijo tal y tal cosa. Entonces lo toman como una doctrina y lo enseñan, pero su base es una experiencia. Cuando usted va a la Biblia, se da cuenta que esa enseñanza tal vez es hasta contraria a la Biblia, porque se basan en experiencia. No sé si me puedo dar a entender. Las otras religiones hacen lo mismo. Una vez yo hablaba con una persona que ora a los santos y me dijo, el santo me respondió. Entonces, ¿se le puede orar a los santos porque el santo le respondió? Obviamente no, la Biblia lo prohíbe. No sé si me puedo dar a entender. Lo mismo sucede en el círculo cristiano. Es que sucedió esto, pero espérate, pero tal vez eso no está en la palabra de Dios. Amén. Obviamente uno tiene que ser cuidadoso, pero hay cosas que rompen completamente. Yo soy flexible, pero cuando tú ya te vas a un extremo, ahí no hay juego. Amén. Debemos, hermanos, de ir a la palabra del Señor. Yo sé que está haciendo calor. Yo los veo, yo también estoy cansado. Pero tomemos unos minutos más, amén. Y meditemos aún más de la palabra del Señor. Vaya conmigo al verso 16. Dice en el verso 16, ay de vosotros, guía, ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre el altar es deudor. Necio y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que sacrifica la ofrenda? Qué tremendo, ¿verdad? Nuestro Señor aquí, y en algunos versículos después vemos que está condenando algo interesante. Ellos están haciendo diferencias, ¿verdad?, entre juramento. Tal juramento no es tan válido,
Pero si juras de esta forma, eso sí. ¿Y cuáles eran los juramentos que para ellos valían? Cuando tenía que ver con dinero. Podemos ver su amor al dinero manifestado ahí, pero Jesucristo fue claro que nuestro sí debe ser sí. Y que cualquier juramento que hiciéramos delante de Dios era una palabra que debíamos de respetar. Amén. Y aquí lo que ellos están diciendo, no. Los juramentos que tienen que ver con dinero son más importantes. Recientemente yo vi un video que me llamó la atención y me hizo pensar en esto. Un personaje del cual he hablado bastante, un gran apóstol reconocido en Guatemala, estaba diciendo, interesante lo que decía, mire, es que ese mismo espíritu, ese mismo error persiste a través de los años. Estaba diciendo este personaje que no hubo nada más, que una cosa más bien que puso al Señor Jesucristo, pero muy, muy mal. No fue el hecho que Judas, imagínense lo que dice, no se enojó a ese punto cuando Judas lo negó, o más bien lo traicionó. No se enojó a ese punto cuando Pedro lo negó. Pero cuando ofrendaron mal, ahí sí se enojó. ¿A qué se estaba refiriendo? Cuando Jesús fue al templo y sacó a los negociantes. Pero ven la astucia, diciendo, cuando ellos ofrendaban mal, ahí sí que Jesucristo se puso mal, que yo ni quiero verlo así. Pero qué error, como los fariseos, dándole fuerza cuando hay dinero, cuando Jesucristo no era eso lo que estaba haciendo. Era más bien por eso mismo que, ¿cómo es el Satanás, como hizo con Adán y Eva? Con que Dios dijo, no, lo mismo hace este predicador. Jesucristo lo que está denunciando es lo mismo que él está diciendo, pero poniéndolo en las palabras de Jesucristo. No sé si me puedo dar a entender. Jesucristo estaba condenando que estaban haciendo negocio, pero es lo que él está justificando, que era la ofrenda. Cuando tú ofrendas mal, ahí sí que el Señor se enoja. ¡Qué tremendo! Hermanos, debemos de pedirle a Dios que nos dé un corazón que sea movido a la palabra de Dios. A la palabra de Dios. Es su palabra que debemos de anhelar. Es su palabra. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos lleva a la comunión con Jesucristo, con el Padre. Pero ¿cómo es esa comunión? Es a través de esta palabra. Es a través de leer la palabra de Dios que el Espíritu nos va a llevar a una comunión con el Señor. Y nosotros debemos darle importancia a eso. Si vamos al verso 23, y no vamos a tardarnos mucho más, hermanos. En el verso 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente y en el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mire, pongamos atención. Aquí es cuestión de proporciones, en cuestiones espirituales. ¿Por qué? La menta, el eneldo y el comino son cosas muy pequeñas. Amén, son cosas pequeñas. Ellos diezmaban hasta lo más pequeño, ponían énfasis en el diezmo hasta lo más pequeño, el comino, que era tan insignificante, era tan importante, hasta diezmar hasta el comino. Pero la importancia en cuanto a la justicia, la misericordia y la fe, eso sí que no. Las proporciones. Le daban más importancia a cosas en detalles y se olvidaban de lo más importante. Porque Jesucristo le dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello.
Escrupulosamente celosos eran estos hombres de las cosas exteriores más triviales, tales como lo relacionado con el diezmo de pequeñas semillas y plantas. Olvidaban los más importantes principios morales. Esto era necesario hacer, adquiere significación al afirmar que que lo moralmente correcto es que sus discípulos practiquen el diezmo, no como una obligación legal, sino como un acto de disciplina. Ellos lo miraban como un acto y condenaban. Y no es un acto así, sino es un acto que sale de nuestro corazón. Pero pueden ver ustedes aquí que a veces nosotros como cristianos caemos en lo mismo. Que nos ponemos a ver detalles tan pequeños y se nos olvida la justicia, la misericordia y la fe. Yo lo puedo confesar. Yo mismo he juzgado ciertas personas por cosas pequeñas. Y al pasar del tiempo me doy cuenta, he hecho mal. Porque puedo ver que esa persona está buscando de Dios. Y tenemos tendencia a poner una regla estricta, como los fariseos, y se nos olvida la misericordia, la justicia y la fe. El propósito de Dios es cambiarnos. Todos nosotros en una u otra cosa erramos. Y si fuese por eso y que juzgáramos tan estrictamente en las cosas que fallamos, ninguno de nosotros estaría a la altura. Pero ¿cómo obra Jesucristo en misericordia, en querer transformarnos? Y ese debe ser el espíritu que nos mueve. Me llega bastante porque recuerdo las palabras en Apocalipsis donde el Señor Jesucristo a una iglesia, siempre se me olvida, no sé si es Éfeso, creo que es Éfeso, donde Él exalta, le dice, conozco tus obras, y les dice, reconoce, has reconocido a los falsos apóstoles y has reconocido que han sido falsos, y has hecho bueno, tienes buen discernimiento, pero tienes algo, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Eso me ha pasado a mí. Cuando uno se vuelve tan estricto, el celo es bueno por la palabra, pero debemos de tener consciente que debemos de ponerle siempre amor, porque sin amor nos volvemos fariseos. El amor tiene que estar ahí con la palabra. Los fariseos eran estrictos en la ley, pero no tenían amor, condenaban rápidamente. Su propósito no era edificar, sino exaltarse a ellos mismos, bajando a los otros. Mire también lo que dice en el verso 24. Guía, ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Un mosquito era el animal más pequeño inmundo. Y el camello era el animal inmundo más grande. ¿Qué está diciendo aquí? Que tenían tanto cuidado. Dice el comentario que los judíos colaban su vino, su vinagre y otras bebidas porque tenían miedo de que se tragasen algún insecto impuro y así pudieran pecar. Colaban para no tragarse esa mínima cosa, pero Jesucristo dice, hipócritas, ciegos, hacen eso, pero se tragan el camello. Imagínese usted, que eran tan estrictos y no se daban cuenta que hacían cosas aún más peores. Es tremendo. Jesús usa hipérbole para ilustrar la ceguera espiritual que permitía a los fariseos fijarse en cuestiones triviales mientras pasaban por alto cosas de enorme importancia. También dice que los fariseos, como dije, colaban el agua de manera que no pudieran accidentalmente tragarse un mosquito, insecto impuro de acuerdo a la ley. Pero eran muy meticulosos en cuanto a los detalles de la ceremonia, limpiezas, al grado que perdieron su perspectiva de lo que es la pureza verdadera.
Eso es tremendo. Por fuera eran limpios en lo ceremonial, pero por dentro eran corruptos en sus corazones. Cuando hacemos el énfasis tanto en lo externo, no estamos cambiando lo interno. Vuelvo y repito, cuando hacemos tanto énfasis en lo externo, tendemos como personas, como humanos, tendencia a volvernos fariseos. Cuando un creyente viene al Señor y tú le enseñas, no, esto, tienes que vestirte así, asá, y solo le enseñas eso, sin que su corazón sea transformado, lo va a hacer, pero por dentro no está siendo renovado. Lo importante es enseñar la palabra de Dios. El Espíritu Santo va a hacer una obra de regeneración por dentro. Esa obra no lo hacemos usted y yo, lo hace el Espíritu. La palabra de Dios tiene que ser enseñada. Ella va a provocar los cambios. Porque si no volvemos a la ley, que por ley lo hacían, pero sus corazones no estaban renovados. Los fariseos por ley se lavaban las manos para no contaminarse. Pero sus corazones estaban contaminados. Me he visto así porque soy santo, pero por dentro no eres. A tal punto que Jesús, imagínense que le dice a los fariseos, mejor motílense. Cuando habla de la circuncisión que querían implementar, si no se circuncidan no son salvos. Y es tan fuerte el Señor Jesús, Pablo dice, ¿saben qué? Córtense. Así le dice, córtense por completo. Y comienza a decirles algo, le dice, aquellos que son gentiles, su incircuncisión viene a ser circuncisión, porque ellos siendo malos hacen lo bueno. El hecho de que no estén circuncidados es una vergüenza para ustedes, porque ellos hacen mejores cosas que ustedes. ¿Qué es la enseñanza aquí? ¿Qué es la enseñanza? Es que mis obras buenas no son definidas por lo externo, son definidas por lo adentro, no es lo que entra. Ese es otro concepto, el que contamina, sino lo que sale. Amén. Hay personas que pueden estar tapadas y pensar que son santas, más que otra que tal vez no está tan tapada. Y tal vez está un poco menos tapada, pero es más santa, porque la santidad no se encierra en lo externo. Se es algo, hay un mal concepto de la santidad, que es que se tiene que disminuir o que no, y vamos a promover la promiscuidad. No se trata de eso, pero tiene que venir de un corazón de verdad. Es interesante cómo los seres humanos somos. Juan el Bautista era rudo, tal vez no se vestía bien y lo criticaban. Jesús dice eso, no comía ni bebía. Ahora vengo yo, que como y bebo y me critican. Así es el ser humano. Siempre va a encontrar algo malo. Siempre va a encontrar algo malo. Tendemos a ser así. Escuché a un predicador, no sé de qué denominación, pero me llamó la atención. Decía, la gente nunca está contenta. Si el predicador, escúcheme, si el predicador habla muy suave, aburrido el predicador. Si el predicador habla muy fogoso, mucho grita el predicador. Si el predicador es un poco más conservador, es legalista el predicador. Si el predicador es un poco más liberal, ese sí ya se fue para el mundo. Pero es la verdad. Es así. Siempre va a haber un problema. O no predica suficiente de santidad, o mucho predica de santidad, o esto, o lo otro, o no es suficiente aquí, o no es suficiente allá. Los seres humanos somos así. Cuando nos volvemos tan estrictos que creemos que por los colores, porque lo que me pongo, hermanos, si nos ponemos a pensar, realmente hacemos dogmas de cosas que no tienen ni sentido.
en el tiempo de Jesucristo se ponían batas. ¿Me entiende? Yo me pongo eso hoy y van a decir, estás vestido como una mujer. Es la verdad. Es la verdad. Si las cuestiones, mi hermano Joshua que está ahí atrás, algunos que pudieron venir, cuando Pablo predicaba en las diferentes iglesias, tenían diferentes culturas, se vestían diferentemente. Escuchen lo que le estoy diciendo. Cada cristiano habían gentiles y aún los judíos se acomodaban a la cultura donde iban. Los gentiles se vestían como su cultura, no conocían otra cosa. Pablo no les venía a cambiar eso. Amén. Les enseñaba principios. Y esos principios los iban a ayudar. No a cambiar su cultura ni su forma totalmente de vestir, sino que lo iba a hacer sabio. Esos principios iba a ser que iban a guardar su cultura, pero iban a ser sabios. ¿Me doy a entender? Los fariseos eran estrictos. El mosquito, te lo comiste, pecador. Amén. ¿Saben lo interesante? Que lo que dice Jesucristo es tan cierto. Y la comparación es fuerte, sepulcros blanqueados. Por fuera ellos los limpiaban que eran brillantes, pero por dentro estaban llenos de podrición. También quiero terminar con esto, donde del verso 29 al 36 lo voy a resumir. Los fariseos decían, si usted lee en el 30 en adelante, decían, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Decían, no, si nosotros hubiésemos vivido en el tiempo de nuestros padres, no, nosotros no hubiéramos matado a los profetas. Pero ¿sabe lo interesante de lo que terminaron haciendo? Terminaron matando al profeta de los profetas, a Jesucristo. Estaban llenos de orgullo. Estaban llenos de lo externo. Estaban llenos de cosas tan estrictas, sin el Espíritu de Dios, sin el amor, sin la justicia, sin la fe, que terminaron haciendo lo peor, crucificando a quien les traía la salvación. Yo he visto y he escuchado de gente que son tan estrictas en sus dogmas, que veo aquí un reflejo de lo que dice Jesucristo. Ponen cargas muy difíciles sobre sus hijos, donde todo es en lo externo, y sus hijos no son capaces de llevar esa carga, porque estamos en una cultura, y están envueltos de esa cultura, queramos o no. No estoy diciendo que nos contaminemos de la cultura, pero no podemos salir de esta cultura. Yo les expresé una vez, ¿se acuerdan? Un misionero que fue y vino a una tribu donde ellos en su cultura solo se tapaban las partes genitales, ¿verdad? Y las mujeres tenían sus pechos o se veían más, pero en su cultura era así. Y él quiso cambiar la cultura y taparlas. Y dicen que al final lo que sucedió es que la tasa de violaciones aumentó, porque despertó en ellos cosas que no habían antes. Si me doy a entender, quiso cambiar la cultura. Para ellos eso no era indecente. ¿Me doy a entender? No era indecente. Ya tenían el evangelio. No sé si me puedo dar a entender. Debemos de ser sabios con nuestros hijos. ¿Me puedo dar a entender? Porque están en una cultura. Ellos ya tienen presiones en esta cultura. Si nosotros les ponemos una presión más que no es correcta, los vamos a hundir. Lo he visto con mis ojos. Jóvenes en iglesias muy cerradas. No son capaces, se van al mundo.
Pero si tenemos la sabiduría de Dios y no les ponemos esa carga, les enseñamos los principios, ellos van a saber, guiados por el Espíritu, cómo acomodarse a la cultura sin cruzar las barreras. Amén. Debemos de ser sabios en ese aspecto. ¿Por qué caemos en lo que dice aquí el Señor? Queriendo ser tan estrictos, terminamos siendo lo peor. Queriendo ser tan estrictos, decir, no, lleno de orgullo, nosotros somos los mejores. Sino, si nuestros padres, nosotros no hubiéramos hecho eso. Nosotros tenemos mayor revelación, nosotros somos más celosos. Terminaron cayendo en lo peor, crucificando al Señor Jesucristo. Yo les he comunicado, a veces las iglesias más fuertes, esos pastores terminan en las desgracias más grandes. Lo he visto. Porque se ponen un preso que no pueden llevar. Así que pidámosle a Dios siempre, siempre sabiduría. Sabiduría. Para que ese espíritu, esa actitud que tenían los fariseos, no llegue a nuestros corazones. Y que sea el Espíritu de Cristo que domine nuestra vida cristiana. Nuestra enseñanza. La crianza de nuestros hijos. Que Él nos ayude. Tomemos estas advertencias para nosotros. Cuidemos y adoptemos el carácter de Jesucristo. No el carácter de los fariseos. El carácter de Jesucristo. Tengamos cuidado y dejemos siempre que el amor a Cristo sea el que nos guíe. No el amor a nosotros mismos. No el amor a nuestra espiritualidad. Nos volveremos espirituales siguiendo a Cristo, adoptando su carácter. También tengamos cuidado que por el celo de la ley, como tenían los fariseos, terminemos careciendo de amor y misericordia. Que sea el Señor que nos esté guiando siempre. Les animo, mi deseo es que en esta congregación seamos ejemplo, seamos luz y seamos reflejos de Jesucristo. Yo lo reconozco, a veces he caído en esos errores y he aprendido, he visto y veo la Biblia y la leo y digo, wow, Señor, sé tú con nosotros y ayúdanos. Vamos a dejarlo hasta aquí, hermano.